Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy los ancianos tuvimos que dar algunos anuncios con el tema de cómo continúa la situación de la pandemia y evidentemente se va a restringir muchas cosas, así que tenemos que estar lo más aislados posible y cuidados y orar por las autoridades que también tienen serios problemas para poder salir de esto o cómo seguir con este tema. Y tenemos que orar mucho por aquellos que han perdido muchas cosas, han perdido todo. Algunos están sufriendo muchísimos, otros se le está manifestando el COVID, otros están internados y ustedes saben que están muy solos. Así que oremos por esto que está pasando el mundo entero y evidentemente todo nos habla de que aún en el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, Dios nos está hablando para que cada uno se mire a sí mismo y pueda, mientras haya tiempo, buscar a Dios. Así que estemos orando todo el pueblo de Dios, todos los hermanos de Derqui y en todo el pueblo de Dios en la faz de la tierra podamos estar orando y utilizando este medio para fortalecer nuestra vida espiritual. Veníamos hablando algunos temitas en cuanto a la vida de santidad, al testimonio y a lo que tenemos que anunciar en lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan. Y vamos a leer algunos versículos nada más para ver otros aspectos que venimos hablando. Dice el verso 9, para recordar lo que veníamos hablando, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, vamos a ver, veníamos viendo lo que los apóstoles y el apóstol Juan venía diciendo a la oportunidad que tuvieron de estar cara a cara con el Señor, lo que ellos habían vivido con el Señor, lo que ellos habían aprendido del Señor, lo que ellos alcanzaron a vivir estando junto al Señor. Y aclara algo muy importante: y esto os anunciamos. Y este es quizás el foco o el centro de lo que todos los cristianos tenemos que tratar de vivir en el Señor. Evidentemente, los discípulos o los apóstoles tuvieron una experiencia nunca antes repetida de poder estar cara a cara con el Señor Jesús, con el Señor encarnado. Pero también tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor asciende y deja su promesa del Espíritu Santo, que iba a morar, iba a bautizar, iba a formar a todos en un cuerpo cuando nace la iglesia, y lo leemos eso en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo iba a morar permanentemente en el corazón de aquel que había creído en el Señor Jesús. Y que también el Espíritu Santo
nos iba a revelar aún lo más íntimo del Señor, de Dios, y nos lo iba a revelar a cada uno de nosotros. Por eso, muchas veces el Señor les dio a entender a sus discípulos que cuando el Espíritu estuviera con ellos, tomaría de lo más profundo de Él se lo haría revelar a cada uno de los suyos. Entonces, en la palabra de Dios y en los evangelios nos enseña, especialmente en Hechos de los Apóstoles y todas las cartas que tenemos en las Escrituras, las cartas apostólicas, nos enseña que con la presencia del Espíritu Santo tuvieron más intimidad. Se les reveló y se les manifestó muchas más cosas que lo que los discípulos o los apóstoles tuvieron en carne propia, en presencia misma, con el Señor Jesucristo. Ahora, esto es lo que tenemos cada creyente. Y muchas veces no le damos el valor que corresponde a la presencia, a la morada del Espíritu Santo que nos guía en todo. Pero para eso hay que vivir lo que veníamos hablando en cuanto a la comunión con Cristo, en cuanto a andar en la luz, en cuanto a guardar su palabra, en cuanto a testificar del amor de Cristo. Ahora, tenemos que reconocer muchas de nuestras debilidades y falencias. En medio de toda esta situación que el pueblo de Dios, en especial, todas las personas, toda la humanidad, pero especialmente el pueblo de Dios, que también está guardado en su casa, respetando el aislamiento social y preventivo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicamos a sentir la presencia del Espíritu y que el Espíritu nos hable por medio de qué? Por medio de su palabra. Oh, hermanos queridos, ¿cuánto tenemos que darnos cuenta que no es simplemente leer la Biblia? No es simplemente conocer cuántos capítulos, cuántos versículos tiene cada carta, cada libro. La Biblia es para profundizarla, la Biblia es para estudiarla. Ahora, aún en este tiempo que el Señor nos tiene en nuestras casas y permite que así sea, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para que el Espíritu nos dé a cada uno de nosotros dominio propio, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría que está en su palabra? Miren, en la Biblia encontramos la forma de andar, de vivir. Encontramos la forma de servir, de testificar de Cristo. Pero también encontramos toda la manera de cómo debe andar un cristiano. En la palabra de Dios tenemos el consejo, la enseñanza para todos, para los padres, para educar a los hijos, para desarrollar un trabajo, para desarrollar un comercio, para la familia, para la vida personal, para la vida económica, para la vida financiera, para las promesas que están dadas en la Biblia, para vivir en este mundo, como nos dice el apóstol Juan, el que dice que es de él debe andar como él anduvo. Ahora, ¿dónde encontramos todas las enseñanzas para todos los problemas y para todas las situaciones que estamos viviendo? La encontramos aquí en las Escrituras. O nosotros creemos que no han vivido esto y peores cosas que esta, el pueblo de Dios.
los personajes de la Biblia, los profetas, el pueblo de Israel, la iglesia cuando nació y cuando se extendió y cuando empezaron a ser perseguidos y las luchas con los gentiles, pero también con el poder de aquel tiempo, el Imperio Romano, más los judaizantes, más la religión israelí o judía. Hermanos, a veces nosotros pensamos que esto no lo han vivido y nos olvidamos cuántos creyentes fueron perseguidos y fueron asesinados, fueron quemados, fueron matados solamente por ser de Cristo. Ahora nosotros estamos viviendo esto. ¿Cuánto buscamos, cuánto consuelo encontramos en las Escrituras para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para tener dominio propio y poder encontrar en las Escrituras la paz y el consuelo? ¿Cuántas veces hemos escuchado: alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos queridos, esto es para profundizarlo, esto es para sentirlo, esto es para meditarlo, esto es para que nuestra alma se llene y para vivir de esta manera. Ahora, no reconocer que estamos fallando en muchas de estas cosas es lo que le pasaba a los cristianos, a la cual fue escrita la primera carta de Juan. Les habla para andar en santidad, les habla para andar en la luz. Andar en la luz es andar en Cristo, es andar en el Espíritu, no dándole lugar a la carne. Dice, si Dios es luz y tenemos comunión con la luz y con Dios, tenemos comunión unos con otros, y dice, y la sangre de Cristo nos limpia, porque la sangre de Cristo no solo limpia los pecados, sino que también santifica. Pero nosotros tenemos que buscar, hermanos queridos, ¿cuánto estamos buscando? Ya vamos 100 días de aislamiento, ya vamos 100 días en que estamos guardados por encima de todas las necesidades y de todos los problemas. Encontramos en la palabra de Dios y en la presencia de Dios la paz de Dios. Quizás es porque no le buscamos. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Su palabra es la que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quizás nos cuesta comprender. Quizás nos cuesta comprender que no es solamente ir a la congregación o a la iglesia. No es solamente leer un texto. No es solamente cantar un coro, que está bien y es necesario. La palabra hay que profundizarla, hermanos. ¿Qué excusa tenemos ahora para profundizar en las Escrituras? ¿Qué motivo tenemos ahora para no estar un tiempo prudencial, importante, hablando con Dios, meditando con Dios, conversando con Dios, contarle nuestras necesidades, nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestro proyecto? El mundo vive sin esperanza. El mundo vive confiando en muchas otras cosas, en los bienes materiales de este mundo, en las cosas del mundo, en las pasiones del mundo, en los placeres del mundo. Y por eso está tan desesperado, por eso está tan angustiado. Miren, si alguno dice, no, pero yo estoy bien. Miren lo que dice la Biblia
en los 3 puntos que quiero ver rápidamente, en reconocer, en remediar y en recordar. En primer lugar, reconocer. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense lo que dice. Claro, lo que pasa es que nosotros creemos que por no leer las Escrituras, creemos que no es pecado. Que no estar a solas con Dios orando, creemos que no es pecado. Y después podemos agregar todo lo demás, el orgullo, la soberbia, la mentira. Muchas cosas que pasan por nuestra mente, muchas cosas que pasan por nuestros oídos, muchas cosas que a veces en esta situación de crisis es como que nos olvidamos que somos de Cristo y queremos vivir o hacer sacando alguna situación de mala manera, como a Dios no le agrada, olvidándonos que somos hijos del Rey, que somos hijos de Dios. Pero esto a veces nos pasa porque en vez de andar en la luz, andamos en tinieblas. Y porque no hemos guardado su palabra. Y dice, no solo hacemos a Dios mentirosos y decimos que no tenemos pecado, que todo está bien, sino que su palabra no está en nosotros. Porque cuando la palabra está en nosotros, su palabra nos redarguye. Su palabra nos constriñe, nos hace ver que somos débiles, que no hay mansedumbre, que no hay misericordia, que no hay bondad, que hay soberbia, que hay orgullo, que hay un montón de cosas, de malos pensamientos, malas cosas que pasan por nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque su palabra no está en nosotros. Y entonces, una de las cosas que hace la palabra de Dios cuando la profundizamos, el Espíritu nos ilumina y nos hace vernos a nosotros mismos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Tenemos que reconocer. Porque si no reconocemos, le estamos haciendo aún al Señor mentiroso que dice que esto falta en cada uno de nosotros y que su palabra está ausente y que no tenemos comunión o que decimos que andamos en la luz cuando la realidad es que no hay cambios en nuestra vida y andamos en tinieblas. Nos pesa mucho buscar a Dios, nos pesa mucho tener una hora de comunión con Dios, nos pesa mucho guardar el culto familiar, nos pesa mucho vivir como a Dios le agrada. Nos pesa mucho el amor al prójimo, ya sea a los hermanos, para ver cómo están, pero también sepan cómo estoy. En las necesidades que puedan tener, ya sean materiales o espirituales. Y orar unos por otros nos pesa. Quizás no estamos aprovechando la angustia y la tribulación que está viviendo el mundo entero y toda la gente. Hay un montón de gente, mucho más que antes, que necesita de Cristo. Y no le estamos aprovechando a predicar. Y estoy hablando de un mensajito de texto, estoy hablando de una llamada telefónica, estoy llamando de hacerle llegar algún folleto a través del WhatsApp, un testimonio, una palabra de oración, una palabra de aliento, una palabra de comunión. Claro, a veces esto pasa porque no andamos en la luz. No tenemos una vida de santidad, una vida de comunión progresiva, de santidad progresiva con el Señor. No vamos creciendo, ni aún en medio de esta situación de aislamiento. Llenamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma con un montón de cosas, menos de su palabra, menos de la oración, menos de testificar de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no reconocemos nuestra debilidad. En segundo lugar, primero reconocer, en segundo lugar remediar. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Todo lo que vino diciendo en el capítulo 1, dice, estas cosas os escribo
para que no pequéis. ¿El remedio cuál es? No pecar. ¿El remedio cuál es? Prestar atención y reconocer cuántas cosas estamos fallando en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo y nunca se manifiesta en nosotros. En cuanto a la vida de santidad y de comunión con el Señor y con su palabra. Ahora, ¿cuál es el remedio? Fortalecer en todos estos aspectos. ¿Para qué? Para no caer en pecado. Por eso el apóstol Juan escribe, miren, yo les escribo esto para que no pequen, para que yo no peque, para que tú no peques. Y si encima no reconoces que pecamos y que hay pecado en nuestra vida, es porque la palabra no está y porque le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y porque no reconocemos, nuestra soberbia nos impide reconocer que nos falta tener más comunión con Dios y con su palabra. En tercer lugar, tenemos que recordar. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que nos dice el apóstol Juan. Dice, pero yo le escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado. Miren, en el original es paracletos, que significa alguien que está al lado nuestro, alguien que intercede por nosotros, alguien que está mediando por nosotros, alguien que está al lado de nosotros, alguien que nos va a defender a nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Frente a las acusaciones del diablo. Cuando mentimos, cuando no andamos en luz, cuando no tenemos comunión con Dios, cuando su palabra no está en nosotros, el diablo nos acusa porque es el gran acusador. Ese es tu hijo. Mirá lo que hace. Mirá lo que dijo. Mirá lo que está por hacer. Mirá lo que le pasó. ¿Por qué? Y acusa. Pero dice el Señor, por medio de su Espíritu, es el que está al lado de nosotros y aboga por nosotros ante el Padre. En la próxima clase o en la próxima oportunidad hablaremos de una palabra que tenemos en el versículo 2, propiciación, pero lo vamos a dejar para después. Ahora tenemos que reconocer, tenemos que asirnos del remedio, que es, dice, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado, quitará toda nuestra maldad. Pero también tenemos que recordar que tenemos que andar como Él anduvo para no pecar. Pero también para saber que tenemos a alguien que intercede ante Dios, que nos dice, yo pagué en la cruz por Él, Él pagó la cruz por mí. La sangre de Cristo nos salvó y nos limpió, y la sangre de Cristo sigue limpiando, si reconocemos, si nos asimos del remedio para no pecar, pero también para recordar que tenemos un abogado que intercede ante el Padre, que Él pagó, que Él nos justificó. Por eso dice el justo, Jesucristo, el justo, el que hace obra de justicia, y que la justicia de Dios cayó sobre Él para que nosotros fuésemos salvos y perdonados. Y que cada vez que fallamos o pecamos, Él intercede por nosotros, porque la sangre de Jesucristo no solo salva, sino que también nos santifica, nos mantiene limpios. Esto es lo que cada creyente debe reconocer, debe remediar por medio de la obra de Cristo y de la sangre de Cristo, pero también debe recordar siempre. Por eso el Señor le agrada tanto que le recordemos, que le adoremos cada primer día de la semana, lo que Él hizo por cada uno de nosotros salvándonos. Si alguno me está escuchando y quiere ser parte de los hijos de Dios, quiere ser parte
de aquellos que reconocen que son pecadores, que están lejos de Dios, que están condenados. Hay un remedio, ese remedio es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomarlo. ¿Cómo hay que tomarlo? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo corazón, diciéndole: Señor, soy un pecador, estoy lejos de ti, te pido perdón, te pido que tu sangre me limpie, perdone todos mis pecados. Y también quiero que seas mi ayudador, mi colaborador, mi intercesor, mi abogado, mi salvador, mi compañero, el que está siempre conmigo, al lado mío, para interceder. ¿Quieres recibir a Cristo? Pídele perdón y serás salvo para toda la eternidad. Y a los hermanos, que el Espíritu nos guíe a darle el tiempo que el Señor merece en su palabra, para que andemos como es digno del Señor. Que Dios les bendiga y nos siga guardando en todo este tiempo de pandemia. Bendiciones, hermanos.